Hola, nos encontramos nuevamente aquí con ustedes en nuestro programa de Verdades Divinas y nos encontramos acompañados por Alejandro. Hola, buenas noches a todos. Y un servidor. Y bueno, pues vamos a dar comienzo con una pregunta que se nos pasó en el programa anterior, ¿verdad? Uh-huh. Sí, la vamos a resumir porque es muy larga, pero el meollo de todo es lo que nos va a... Sí, más o menos lo que dice es Emanuel, que él piensa que el placer sexual no venía en el designio divino al procrear, o sea, que no era designio divino, y que usted en algún programa dijo que sí, que era como un premio. Que casi era como un premio. Como un premio por la procreación, por participar en esa procreación con... Exacto. Eso quiero aclararlo, eso lo dije es idea personal. Uh-huh. Lo primero que debemos decir es que el matrimonio, este acto matrimonial, el acto sexual, es creado por Dios. Uh-huh. No es consecuencia del pecado original ni nada por el estilo. Y que todos nosotros nos íbamos a reproducir igual que nos estamos reproduciendo ahora. O sea, en eso no cambió la naturaleza humana. Hay por ahí alguna lectura, creo que en María Valtorta, donde dice que el hombre perdió la posibilidad de reproducirse de la misma manera que refiriéndose a la mujer, de hacerlo en como lo hizo María. O sea, en un acto de amor así. Pero eso es simplemente hablando de la parte, ¿cómo diríamos? La motivación para llevarnos al acto sexual. Pero yo digo, bueno, el orgasmo, ¿quién lo creó? Sí, pues Dios. Dios, eso no es creado por el pecado, no es parte de la concupiscencia. La concupiscencia es la tendencia al mal. O sea, el tratar de usar lo nuestro, pero hacia el lado contrario de lo que Dios quería. Por lo tanto, o sea, el placer sexual, o sea, es creado por Dios. Hay algunas lecturas en María Valtorta que nos van a ayudar un poquito. Hay una que nos dice, el matrimonio no está reprobado por Dios, tanto que yo hice de él un sacramento. Y aquí no hablo del matrimonio como sacramento, sino del matrimonio como unión, tal como Dios creador lo hizo, creando hombre y mujer, para que se unieran formando una sola carne, que una vez unida ningún poder humano puede separar ni debe separar. Entonces, creo que... Vamos entendiendo, es la definición de que es creado por Él. En otra lectura dice, Dios no es un carcelero opresivo, no. Dios es un Padre bueno que se alegra de las honestas alegrías de sus hijos. Ojo con eso, se alegra de las honestas alegrías de sus hijos y que a sus santos abrazos responde con bendiciones celestiales y con su aprobación, cuya prueba es la creación de una nueva alma. Ojo con esto, hay que ver exactamente lo que está diciendo. O sea, Dios responde a los abrazos santos de una pareja. Abrazos santos, ¿qué quiere decir? El abrazo llevado por el amor, no por el deseo. El abrazo llevado ya en la unión sexual, el abrazo llevado por el deseo del hijo, no por el deseo del placer, pero que responde con bendiciones y con su aprobación y que como prueba de su bendición permite que haya un embarazo. O sea, creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es el abrazo con todo lo que conlleva y otra cosa es el premio que Él otorga por ese abrazo, que es la creación de un hijo. Es que no está reprobado. Creo que con eso basta y simplemente recordar que la parte del placer también es creación de Dios.
Y si no es creación de Dios, entonces ¿de quién? Sí, no, pues, sí es porque hasta en los animales. Es una respuesta fisiológica que está en nuestro organismo. Es una respuesta fisiológica que nadie ha metido mano en eso. Que nosotros la usamos mal, sí. Esto es como el comer. Perdón, pero el comer puede representar un placer, por supuesto, pero no el comer como gula. O sea, Dios gratifica el gusto de la comida. Lo gratifica, o sea, cuando tomamos el alimento santamente para mantener nuestra vida. Malo que nosotros usamos nuestra concupiscencia en el comer para satisfacer el placer de comer y comemos con gula. Eso no es normal, eso no es bueno ante los ojos de Dios. Pero el placer de comer no está negado. Creo que es suficiente, ¿no? Dice Milagro, ¿me podría ampliar lo referente a la plegaria suplicante que Jesús le da a Luisa? Lo vimos la vez pasada, ¿no, Pérez? Sí. Si quiere ahorita para que quede un poco más claro, pero lo dijimos la vez pasada, o sea, Dios quiere darnos su voluntad y para eso Él mismo se pone en nosotros para pedirlo. Y lo primero que nos da es la virtud suplicante. O sea, Dios va a suplicar Él mismo desde nosotros para obtener su reino, su voluntad en cada uno de nosotros. Ahorita leo. ¿Alguna otra mientras? Dice Hugo, en el volumen 1 de la introducción a la divina voluntad, al final de la lección 9, dice que está la voluntad permisiva, la querida, la ordenada y la obrante. Y en el libro de Cielo 30:11 habla de la voluntad querida, la ordenada, la obrante y la cumplida. ¿Cuál sería la diferencia? No hay una diferencia. La cumplida es cuando todo lo que Dios quería obrar en la criatura está hecho. Así que en realidad no hay problema, ¿no? O sea, es el cumplimiento de la voluntad obrante. Vamos a esto del suplicante, ¿no? Dice, para hacerse poseer, nuestra voluntad le da a la criatura el don de su virtud suplicante, y ella se pone a la cabeza para confirmar este don, y hace suplicar a todas las cosas creadas. Se impone sobre nuestro amor, sobre nuestra potencia y nuestra bondad, y hace rogar a nuestro amor, a nuestra potencia y bondad, y todos nuestros atributos ruegan, aún la justicia, la misericordia. Nuestra fuerza se cambia en ruegos. Ninguno puede faltar cuando nuestra voluntad quiere que hagamos un acto y que se haga un don. Todo y todos doblamos las rodillas para hacer lo que ella quiere. Cuando todos han suplicado aún nuestros atributos divinos, confirmamos el don. La plegaria de esta criatura se vuelve universal y cada vez que ruega tiene tal potencia que todas nuestras cosas ruegan, aún nuestros atributos, porque en el don le ha sido dado el derecho sobre todos. ¿Qué cosa no se puede obtener con este don de la plegaria suplicante? O sea, la divina voluntad se quiere dar, pero como el hombre no tiene la fuerza, la capacidad, el alcance de poder pedir esto, es ella misma que se pone en nuestra súplica y ella suplica, ella pide a nombre nuestro como si fuéramos nosotros, pide, y cuando la divina voluntad pide, todos tienen que acudir a pedir, incluso el mismo Dios. Entonces Dios mismo se pide a sí mismo que le dé su voluntad a esa criatura. Eso es la virtud suplicante. Dice Espíritu, ¿cómo reconocemos el aliento continuo de Jesús?
Bueno, es que eso no es de reconocer o no reconocer, o sea, eso no está en nosotros. Jesús nos dice que su aliento continuo es ese estarnos continuamente dando su vida, y eso es a través de la divina voluntad. O sea, cada acto que nosotros hacemos en ella es un estar teniendo a un Jesús en nosotros. No es que vayamos a sentir o que vayamos a reconocer. Reconocerlo podemos reconocer en nuestra vida si continuamente estamos unidos a Él y cada vez nos vamos uniendo y fundiendo más en su voluntad. Dice María, una pregunta. Desde hace un tiempo atrás, en este querer descargarme de todo cuanto he traído, sobre todo en la parte espiritual, he quedado como vacía. No sé si es bueno o no, porque antes hacía mis oraciones y ahora paso queriendo conocer estos escritos de cielo. Y ahora me la paso, yo creo que quiso decir, ¿no? Sí, algo así. Bueno, pues yo le diría felicidades, ya está llegando a ese momento en el que la divina voluntad, Jesús mismo, se vuelve en vida de usted. Y para eso pues es necesario el total vaciamiento de todo. Así que si usted ya llegó a ese vacío, ya lo siente en su interior, quiere decir que va por buen camino. Quizá es una experiencia nueva, estoy totalmente de acuerdo. Es una experiencia un poquito intranquilizadora, sobre todo por todo aquello que antes hacíamos y que ahora en la actualidad, sin hacerlo, sentimos que estamos fallando. Sentimos que si no lo hacemos, le estamos fallando a Dios y que podemos incluso merecer como una reprimenda o un castigo. Pero si seguimos, continuamos leyendo el libro del cielo, vamos a ver cómo Jesús nos va calmando esta inquietud y nos va dando nuevas actividades, pero nuevas actividades que son lo que Él desea en la actualidad. O sea, no es que sea diferente, no es que sea otra cosa. ¿Cómo explicarlo? Él quiere seguir en la comunicación que la criatura tiene con Él. Pero antes era una comunicación impersonal, apersonal, o sea, no de persona a persona, sino o sea, lo que me quiero referir es la criatura aquí y Dios allá. O sea, de un Dios lejano en vida, que tenemos que pedirle, que tenemos que rezar, que tenemos que hacer actos para que Él nos escuche, nos vea, le agrade y nos responda. Aquí ya es una cosa interior, porque Jesús quiere vivir en mi interior, o sea, es una comunicación ya al tú por tú, pero en el interior de cada uno. Eso es vivir en la divina voluntad. Dice Spiritum. Hay varios... ¿Spiritum? Spiritum Veritatis. Hay varios predicadores de la divina voluntad. Viven en la divina voluntad los predicadores de la divina voluntad. Yo desearía y con todo el corazón que todos viviéramos en la divina voluntad, pero pues yo soy el primero que digo que me falta mucho todavía. De los demás no sé, habría que preguntarles a ellos. Dice Josefina, en el libro 1, el Señor pide a Luisa, y yo creo que a todos, que muera a sí misma. Incluso le dice que las conversaciones con su familia no la ayudan espiritualmente, que si no deja esas cosas o afectos, él se va, porque no hay lugar para él. Es desde aquí que le pide el desapego, ¿no? Es ese Dios que a sí mismo se dice muy celoso en las Sagradas Escrituras. Uh-huh. Aquí hay que tomar en cuenta algo que es importante. Jesús es muy exigente con Luisa, porque Luisa es el ejemplar perfecto.
Y Luisa es en donde se va a poner la primera transmisión del reino en una criatura salida del pecado original. Podríamos decir que es la que va a fundar el reino en las criaturas necesitadas de redención, salidas de pecado original. Por lo tanto, Luisa tiene que ser perfecta. Por eso en alguna ocasión le dice, para ti es necesario que vivas en el 4º grado de mi voluntad. Para nosotros, o sea, esta parte de nosotros, no es tan estricto. Y ya hubo un programa donde hablamos de la diferencia de santidades que va a haber en nuestro vivir, ¿no? O sea, quién vivirá más perfecto, quién menos, quién... ¿sí? Ese quitar todo lo nuestro, incluso las pláticas familiares, no es así, no hay que tomarlo al pie de la letra, porque entonces pues nos vamos a aislar de todos, ¿no? No, a lo que se está refiriendo en Luisa es que a ella sí la quiere totalmente de él. Nosotros deberíamos de buscar que en todo lo que hablamos, en todo lo que convivimos con el mundo, deberíamos de poner a Dios primero. No necesariamente hablando de Dios, no necesariamente poniendo la palabra divina voluntad, sino hablando de los atributos de Dios, hablando de la justicia, hablando del amor, hablando de la fidelidad, hablando de, en fin, poner siempre las cosas dentro del marco de Dios, no necesariamente hablando así con palabras, Dios o divina voluntad. A veces nos vamos a ver envueltos sobre todo en lugares públicos, en ambientes, pláticas, reuniones que no son nada de Dios. En ese momento deberíamos de hacer un acto de introspección, reparar por todo lo que se está hablando, reparar por todo lo que se está insinuando, reparar por todo el mundo que se aleja, en fin. Pero podemos seguir ahí, no hay ningún problema, ¿no? Si nos involucramos en todo ¿cómo diríamos?, la plática, bueno, pues entonces vamos a tener un poco de conflicto con nosotros mismos. Pero si no tengo conflicto y me involucro en una plática que no es de Dios o incluso se refiere a cosas que ofenden a Dios, definitivo, esa es la mejor señal de que no vivo en unión con Jesús, ¿no? Dice Mirna, hace unos días escuché que nunca sabremos aquí si vivimos en la divina voluntad. Me dio un poco de miedo pensar que no estoy ni en lo que hacía antes y no sé si viva o pueda vivir en divina voluntad. Y me quedé sin nada, pero trato de seguir en esto y creerle a Dios, esperando no equivocarme. Mejor diga esperando que Dios no se equivoque. Y Dios no se equivoca. Eso de que no vamos a tener la certeza de vivir en la divina voluntad, yo diría que la certeza absoluta la vamos a tener el día que muramos, o sea, cuando se nos selle en nuestra vida como vida divina o no. Pero de que vamos a tener muchos tips, muchos señales de que vivimos o de que estamos tratando de vivir, sí. Señales tan sencillas como son la imperturbabilidad, nada nos turbe, la inmutabilidad, el hecho de la paz continua en nosotros, el hecho de siempre estar pensando y de estar actuando siguiendo las obras y los pasos de Jesús. Cuando la reparación y la pasión de Jesús permanezca siempre en nosotros, cuando el amor por la Eucaristía, por la Virgen, por la Iglesia se acreciente, eso son señales positivas. Estamos viviendo en la divina voluntad. Así que no se apure.
Apurarse cuando por algo ya no haya nada, ni siquiera estas señales, porque eso sí sería alarmante. Pero habiendo estas señales no hay problema. Así que no se apure, siga adelante, ¿no? Dice Rafael, cuando Jesús le dice a Luisa, repite junto conmigo, ¿es también para nosotros o nada más para Luisa? Bueno, Jesús le está enseñando a Luisa sobre todo la parte de reparación y de oración. Y generalmente la oración que Jesús hace y le pide a Luisa que repita junto con él es un acto de reparación o un giro. Un girar por la creación, para alabar, para bendecir, para amar al Padre, en fin. Entonces son ejemplos que Jesús nos va poniendo para ir entendiendo qué es lo que debemos hacer. O sea, por ejemplo, en aquella lectura donde Jesús le dice reza, pero reza como rezo yo, y luego le enseña a rezar, le dice qué es rezar, que es volcarse en su voluntad, tomar a todo Dios y a todas las criaturas y llevar todo lo de las criaturas a Dios, rehacer lo de las criaturas para entregárselo a la divinidad. Inmediatamente después se pone a girar. Sí. Entonces creo que son cosas que debemos ir entendiendo. ¿Cuál es la finalidad o la definición que Jesús quiere de rezar, de nuestros actos de culto hacia Él, de lo que son las reparaciones? Él no quiere reparaciones nuestras. Las mejores reparaciones son las de Él. Entrar, apoderarnos, tomar de Él su humanidad, o sea, tomar de Él sus flagelos, su corona de espinas, todos sus sufrimientos, y presentarme ante Él y ante la Majestad Suprema como si fuera otro Él, con su humanidad llagada, con su humanidad maltrecha, y haciendo lo mismo que hacía Él. Por eso decía yo hace un momento que una de las cosas que debemos tener siempre presente es la pasión de Jesús. Porque gracias a esa pasión de Jesús es como yo puedo saber qué necesito hacer para reparar. Dice Lourdes, Jesús dice, encárgate de mi vida y yo me encargaré de la tuya. Uh-huh. Esto es que yo no aparte mi pensamiento de Jesús por preocupaciones morales, materiales, por los hijos y sociales, o que no debo de pensar o sentir ante esas situaciones, o qué significa que yo me encargue de la vida de Jesús. ¿Cuál es la vida de Jesús? Una continua reparación al Padre, un continuo darle amor al Padre por el amor que no le han dado a las criaturas, y un rehacer todos los actos de las criaturas. Ese es como las dos ramas del actuar de Jesús. En una familia, los hijos, los problemas con los hijos, cualquier problema que haya, generalmente es un problema que nos afecta. Bueno, pero ¿y nada más me afecta a mí? Nada más me afecta a mí el que el hijo sea, no sé, violento, que el hijo no atienda, que el hijo no progrese, que el hijo se drogue, que el hijo tome, en fin, no. Es a Jesús a quien se le está haciendo eso, y Jesús tiene que pagar por esas actitudes. Por lo tanto, voy a tomar esa actitud del hijo, la voy a tomar como que le está llegando a Jesús y Jesús me la está compartiendo. Entonces, lo primero que voy a hacer es reparar por la actitud del hijo, amar a Jesús con el amor que el hijo no le está dando, pero también voy a ver cómo corrijo al hijo. O sea, no se trata de desatenderse, sino se trata de usar las condiciones de nuestra vida para darle vida a la divina voluntad en ellas, pero con esta finalidad en mi interior de estar reparando y de estar rehaciendo a la criatura y llevándole todas las gracias que Dios da
al recibir lo que nosotros le entregamos por ellas. Igual si es con el esposo o con la esposa, con el trabajo, con el jefe, con los compañeros de trabajo, con el grupo social, con quien sea. No se trata de aislarse, se trata de entender que lo que nos está llegando es participación de lo que a Jesús le llega directamente y que ahora Jesús me lo comparte. Entonces, lo primero que voy a hacer es aliviar a Jesús, rehacer todo lo que están haciendo para aliviarlo. Y luego me voy a dedicar a corregir la parte humana, sobre todo si está en mis manos corregirla y es un deber que tengo. ¿Yo tengo deber de corregir a mis hijos? Sí. Tengo deber de corregir, de guiar, de aconsejar a mi cónyuge, hombre, mujer, o sea, entendido que si es hombre el que lo está haciendo, es mujer, y si es mujer la que vive, es hombre. O sea, esa es nuestra obligación. Congeniar con el mundo, perdón, ahí sí ya las cosas cambian. Debo de reparar, sí, debo de amar por ellos, sí, pero no necesariamente tengo que convivir. Al reparar, al rehacer el amor y todo lo que ellos deberían de darle, estoy de alguna manera ofreciendo a la divinidad los actos de todos, pero hechos en la divina voluntad. Y Dios saca gracias, dones de Él para esas personas, pero los deposita en la criatura que está llevando eso. Ahora, esta criatura debe ponerlos a disposición de todos aquellos por los que está reparando. Estamos reparando por toda la maldad que hay ahorita en el mundo, por toda la maldad que hay en México, por toda la violencia que hay en México, por todo lo que se hace mal en México. Perfecto. Yo no puedo ir a cada uno de ellos a corregirlo, pero sí puedo dejarles la gracia que Dios me da por rehacer todos los actos de ellos y dejarla a disposición de ellos. Eso es hacerles fuerza. Es hacer lo mismo que hizo Jesús. Jesús no viene a hablar con ellos, sino es todos sus actos los que los están recriminando y los que los están jalando hacia Dios. Actos de conversión, eso es lo que estamos haciendo. Y sobre todo en el sentido de orar por ellos y pedir el reino por ellos. Y ahora, en ese pedir el reino por ellos también entra la virtud suplicante de la que hablábamos al principio del programa. No soy yo nada más pidiendo, es la divina voluntad pidiéndolo. Dice Sonia, ¿podemos decir que la pasión de Jesús es fuente para hacer vida en divina voluntad? Así es. Exactamente. Dice Silvia, ¿podemos decir que la frase Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el culmen del ocultamiento progresivo de la divinidad en la humanidad de Jesús y que por ende, cuando el demonio le viene a tentar en su agonía, nuestro Señor Jesús realmente pudo haber caído, pero obviamente no lo hizo? No, ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús tiene que rehacer y que pagar por los actos de toda la humanidad. Y las personas condenadas de toda la familia humana, desde el primero hasta el último condenado que haya, Jesús tiene que pagarle al Padre por amor, en el amor, y tiene que rehacer los actos de ellos para entregárselos a la divinidad como actos hechos en divina voluntad. Pero al mismo tiempo tiene que pagar la pena que ellos merecen, el sufrimiento que ellos merecen. Y el sufrimiento que ellos están sufriendo es la ausencia de Dios. Por eso Jesús en ese momento está reparando y está sufriendo la pena de los condenados. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice Silvia, se podría decir que por la característica multiplicadora de Dios, cada acto en la divina voluntad encierra a Jesús como en una hostia,
pero con énfasis distintos que contiene su querer, características, bienaventuranzas, efectos que van conformando el plano de la criatura en este divino querer, y que al final de los tiempos el Padre, por así decirlo, verá a su Hijo, el Verbo encarnado, completo no solo en sí mismo, sino en todas las criaturas que vivirán en su divina voluntad. Es una buena interpretación. Jesús habla de que todos seremos santos, divinos, bellos, hermosos, pero distintos, porque cada uno va a vivir una determinada cualidad o una determinada combinación de atributos de Él. Ninguno de nosotros podrá abarcar a la totalidad de la divinidad. Entonces, entre todos, como que vamos formando prácticamente un rompecabezas, pero todos con vida divina. O sea, nosotros vamos a ir formando esa vida divina en nosotros, y en el momento que se forme y que la llevemos con nosotros al cielo, va a tener una determinada característica que se unirá con la vida que llevará Alejandro, que se unirá con la vida que llevarán todos los que estamos queriendo vivir esto, y entre todos se formará esa imagen, como usted lo dice, de un Jesús completo, ¿no? Dice Teresita, fui a misa, pero no me percaté que iba a celebrar la Santa Misa, a que no iba a celebrar el sacerdote, sino que celebró la liturgia de la palabra un ministro extraordinario de la comunión. Y mi pregunta es que en la divina voluntad comulgué a Jesús. Sí. En primer, no es un ministro de la Eucaristía, sino es un diácono. O sea, el diaconado es una orden menor, pero ya es una orden también. No es nada más ministro de la Eucaristía. Están autorizados de alguna manera a la predicación, a la lectura, a la predicación y a la parte de la repartición de la Eucaristía. Pero una Eucaristía que ya, una hostia que ya está consagrada, él no consagra. Entonces las toma del copón, pero son hostias ya consagradas. Dice Enrique, la divina voluntad es la divinización del hombre, lo dice Luisa Picarreta en el libro de Cielo número 1, al final del numeral 4, orando a Jesús, pidiendo que su luz divinice su humanidad. Acceder a esta luz de Jesús en el interior del alma implica estar a un nivel 7 de oración de las moradas de Santa Teresa de Ávila, si es que se puede comparar. Desconozco las moradas, o sea, he leído pero muy poco. Yo le diría que es el grado máximo, porque es el grado donde el alma se llega a identificar. Por medio de ese acercamiento que hemos ido teniendo, se llega a identificar con la divinidad, con Jesús. En las no recuerdo ahorita bien si es en las apariciones de Cleveland, en donde nos hablan de 5 aposentos del corazón de Jesús. El amor santo, el amor divino. No recuerdo bien, son 5, pero en el quinto ya habla de la unificación de la criatura con la divinidad. Pero sí, yo pienso que sí. Incluso probablemente supere a estas moradas, porque ella lo habla todo desde la santidad humana y la unificación con la divinidad en el sentido de unión, que es lo que nos dice el Catecismo en el número 260. O sea, donde habla de la finalidad de Dios para nosotros, que es la unidad perfecta con la Santísima Trinidad. Y acabando de decir eso,
dice, pero desde ahora, o sea, como quien dice, esto es para futuro, pero ya desde ahora estamos llamados a la habitación a que nos habite la Santísima Trinidad, pero no unificando sus cualidades. Entonces, una cosa es que la Trinidad viva en nosotros, Conchita Cabrera de Armida, la que te toca a ti toca el verbo, pero nunca le dijo tus actos son actos del verbo. O sea, vivo en tu interior, moro en tu interior. Y eso lo ha dicho en cantidad de personas, ¿no? De santos. O sea, venimos a hacer habitación en ti, pero no venimos a obrar en ti. Le voy a leer dos preguntas juntas. Dice Carmen, dice, verdaderamente doloroso lo que experimentó en Getsemaní Jesús. Uh-huh. ¿Cómo reparar por parte de nosotros para darle todo el amor y alivio que le debemos todas las criaturas? Y Rosa dice, doctor, ¿cómo podemos formar parte de la reparación a nivel mundial a Jesús? Bueno, son dos preguntas sobre reparación. Esta es la agonía del huerto, o sea, recordemos que la manifestamos de dos formas. La agonía de la parte humana, que donde Jesús tiene que vencer con su voluntad humana todo lo que nosotros, con nuestra voluntad humana, hacemos para oponernos a Dios. Y eso lo tiene que sufrir desde su voluntad, unida a la voluntad divina, por supuesto, no, nunca está separado, ¿no? Pero es su voluntad humana que se impone a eso. ¿Cómo podemos reparar eso? O sea, haciendo los actos contrarios. Primero, quitando lo nuestro, ya no teniendo, haciendo lo que él hacía. Jesús nos dice en las horas de la pasión que tomemos sus reparaciones y con esas reparemos. No me dice repara, dice toma mis reparaciones. En otras ocasiones dice repárame por esto, pero entendido que es con lo que él hacía. En fin, esto del movimiento de reparación mundial es algo que dijimos que se estaba gestando a partir del último retiro que tuvimos y que se gesta ahí por la idea del rector de la Basílica de la Gran Promesa en Valladolid. Y la Gran Promesa es la promesa de Jesús de que reinará y de que reinará con más intensidad, con más fuerza en España, pero habla de reinar en todo el mundo. Pero es un templo de reparación, un templo en donde ahora lo que se quiere es que saliendo de ese templo formado un grupo que se dedique a la reparación, pero invitar a personas de todo el mundo para unirse. Prácticamente va a ser con las horas de la pasión y poco a poco ir, ¿cómo diríamos?, entrenándose en la reparación personal. O sea, ya no nada más leído, sino ahora ya en forma personal de irlo haciendo. Esto lo vamos a poner, o sea, a la luz en cuanto esté ya formado, bien integrado. Esto se está haciendo allá en Valladolid, así que vamos a esperar, pero sí, qué bueno que lo quiere hacer y es necesario, o sea, el mundo está muy necesitado de reparaciones. La Virgen se cansa de pedir oración, oraciones, ya no pequen, pero la mejor manera de poder aliviar un poco el sufrimiento de su hijo es reparándolo, y ahora con sus mismas reparaciones que tenemos la posibilidad desde la divina voluntad de hacerlo. O sea, ya no se trata de una intención, sino se trata de una acción. Así que, repito, vivimos momentos muy críticos a nivel mundial, muy, muy críticos, que en realidad no tenemos una idea clara de lo que está pasando, pero
Creo que si damos un vistazo así a ojo de pájaro por todos los países, veremos que hay problemas en todos lados. Y no los problemas habituales, no los problemas económicos o los problemas de una guerra, no, sino los problemas sociales, problemas de actitudes sociales, problemas de actitudes de gobierno, y de que se está extendiendo en forma masiva ciertas doctrinas que la Virgen condenó y que pidió que se consagraran para que no se extendieran. Pero no se hizo y estamos en ese proceso de expansión de todo eso, ¿sí? Esta pregunta es en el mismo orden de lo que está hablando, dice Spiritum. ¿Qué decía Luisa del fin de los tiempos? He leído una comparación de sus escritos con los de Fátima, Akita y Musgo. Bueno, ahí en estas apariciones la Virgen habla perfecto de los castigos. O sea, habla de todos los flagelos que Dios va a mandar a la tierra. Y en Luisa, bueno, también Jesús nos habla de los castigos, de la purificación de la tierra. Y hay por ahí alguna lectura muy interesante que ya lo dijimos, coincide mucho con un escrito de San Pablo, creo que está en la carta de los Tesalonicenses. San Pablo habla de la justicia divina en estos términos. Dice que por no haber creído a la verdad, Dios enviará la mentira para que creamos en ella y nos condenemos. Y Jesús, en este escrito que le menciono, dice que es tal la maldad del hombre que se ve obligado no solo a quitar la luz de la verdad, sino la luz de la razón. Eso es tremendo lo que está diciendo, ¿no? Bueno, ante estos grandes males que estamos afrontando y que vamos en inicio, estamos empezando a tener esta avalancha, este flagelo que viene, ahora tenemos grandes remedios, que es la misma divina voluntad, o sea que con su capacidad, su potencia y con esa unidad que tiene con la misma divinidad, ahora las almas desde la divina voluntad tienen la posibilidad de mover a Dios para mitigar un poco estos flagelos, ¿no? Una de las mejores formas de llegar a mitigarlos, esto parece contrario a todo lo que hemos dicho, es la unidad de voluntades aún en los flagelos. ¿Sí te acuerdas de esa lectura? Dice la unidad, bueno, le dice Jesús a Luisa que en muchas ocasiones él se tiene que esconder de ella, porque si no se esconde, ella lo obliga a no castigar. Y dice, esta es una acción que tú haces porque estás obligada por tu papel de víctima y por la obediencia, o sea, el sacerdote le daba la obediencia, de oponerte a los flagelos. Pero si yo hubiera obtenido de ti una unidad perfecta, aún en los flagelos, hubieran disminuido cantidad. En fin, tenemos esta posibilidad de unirnos a la voluntad de Dios y de hacer todo lo posible porque estos flagelos disminuyan, si no en intensidad en tiempo o en tiempo e intensidad, no sabemos, pero de que hay resultado es seguro. Dice Mónica, ¿me podría explicar por favor cómo se entiende un solo acto único divino? Yo como criatura puedo vivir en ese acto único. Debemos vivir, debemos unificarnos en ese acto único, pero la única posibilidad de entrar es tener a la divina voluntad como vida nuestra. Ese acto único encierra puros actos divinos, es la vida divina. Por lo tanto, no entra nada que no sea divino. Nosotros, la única forma que tenemos de llegar a ser un acto divino es por medio de la divina voluntad. Nuestra voluntad no es capaz de llegar a eso.
Por lo tanto, quiero que mi acto se inserte ahí. Eso es a través de la divina voluntad. Y Jesús le dice a Luisa, el triunfo de Dios es la voluntad humana obrando en el querer divino. Y el querer divino es el acto único de Dios. Dice Yassi, ¿qué gracia o ganancia hay en el acto de comulgar en la misma comunión en la cual el mismo Señor se comulgó a sí mismo? Es decir, tomar el acto de Jesús como mío. Que cuando nosotros vamos a comulgar, o sea, vamos con la buena intención, con los buenos deseos, ofreciéndole lo que tengamos, no importa qué, pero eso es desde nosotros. Por lo tanto, no tiene la, ¿cómo diríamos?, la capacidad de poder reparar a Jesús por estar en el sacramento. Si tomo la vida de Jesús y la pongo como mía, estoy tomando todos sus actos, todas sus intenciones, todo lo que Él es, todo su sufrimiento, toda su vida, todo lo que le ofreció el Padre, todo Jesús, y eso es lo que le estoy ofreciendo ahora como mío. Creo que hay una pequeña diferencia, ¿no? Pequeñísima diferencia. Dice Sonia, si nos unimos a la pasión de Jesús, estamos reparando al modo de Él, y Él nos une en un mismo espíritu. ¿Es así? Así es. Y creo que ya no tenemos más preguntas, París. Ya tampoco aquí. No, esto ya las leí. Bueno, pues amigos, gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego, doctor. Gracias. Sí. Gracias a todos y muchas gracias por sus saludos y comentarios. Buenas noches.